Bendiciones, hermanos y hermanas, a todos los que se van a conectar por este medio. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad, por un nuevo día, por una nueva semana, ¿verdad? Que casi estamos terminando de gran bendición. Y damos gracias a todos los hermanos que se van a conectar por medio de este dispositivo. Y sabemos que nosotros damos lo que nuestro Señor nos da, ¿verdad? Que es paz, amor, gozo, paciencia y de todos los frutos que nuestro Señor ha depositado en nuestra vida y en nuestro corazón. Damos la bienvenida a todos los que se van a ir conectando y tenemos un tema muy especial, muy especial para nosotros, ¿verdad? Que a diario aprendemos nuevas cosas, nuestro Señor nos bendice de muchas maneras, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que ir agradeciendo cada día, ¿verdad? Y escudriñando en su palabra qué es lo que nuestro Señor quiere que nosotros hagamos o lo que nosotros emprendamos, pero siempre a Él pongámoslo primero en todo, para que todo lo que nosotros emprendamos nos salga de mucha bendición, ¿verdad? Porque nuestro Señor es de su mano de resta, ¿eh? Así de que el tema de esta hermosa noche, ¿verdad? Es limpio con la obediencia de nuestro Señor, ¿verdad? A veces la obediencia trae muchos beneficios a nuestra vida, ¿verdad? Que es, pongámosle amor, paz, gozo, ¿verdad? De lo que les había dicho hace ratito. ¿Por qué, verdad? Si yo soy obediente, ¿verdad? Yo creo de que nuestro Señor la obediencia la ve como algo grato para Él. Cuando nuestro Señor nos da una palabra, nos da que a nosotros hagamos algo y nosotros digamos, ¿verdad? Así como dijo Samuel, heme aquí, Padre, ¿verdad? Que tu siervo oye, escucha y hace tu voluntad, Señor, ¿verdad? Entonces vamos a hablar este hermoso tema que es limpio con la obediencia de Dios. Antes de entrar a la palabra, nosotros nos tenemos que escudriñar a cada día, ¿verdad? Así como nuestro Señor hace con nosotros, ¿verdad? ¿En qué parte de mi vida me falta obediencia? ¿En qué parte de mi contraste de mi vida, ¿verdad? Como con mis hijos, en mi familia, con mi esposa, en mi trabajo o en muchas áreas, ¿verdad? Vamos a hablar aquí de un personaje, ¿verdad? Que lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, ¿verdad? 5, del 1 al 8. Vamos a encontrar a alguien de que en realidad aquí dice limpio con la obediencia de Dios. Pero mientras que vamos entrando a la palabra nos vamos a dar cuenta quién era este personaje de la palabra. Pero como te decía, ¿verdad? La obediencia trae muchos frutos para nuestra vida, para nuestro bienestar y cuando nosotros tenemos obediencia, nuestro Señor se agrada más de nosotros. Amén. Entonces vamos a entrar a la palabra. El texto, el tema de hoy es limpio con la obediencia de Dios. Vamos a hablar de un personaje muy conocido, como les digo, en la palabra. El texto bíblico es en Segunda de Reyes, ¿verdad? Del 5, del 1 al 8. Segunda de Reyes 5, 1 al 8 dice, y dice así la palabra. Por aquí está la palabra. Dice, vamos a hablar de un general que se llama Naamán. Dice el 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado, aquí hay algo muy importante, había dado, dice aquí la palabra, Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero, ahí está el pero dice, pero leproso. El 2, y de Siria, dice, habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía, fíjense, lo cual servía a la mujer o esposa de Naamán, dice, y servía a la esposa de Naamán, dice, señora. Sí, aquí dice, y servía a una muchacha, servía a la mujer de Naamán. El 3, esta dijo a su señora, si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, dice, que está en Samaria,
en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El 4, entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo así: así ha dicho la muchacha que está en la tierra de Israel. El 5, y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Saliendo pues, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. El 6, tomó también cartas para el rey de Israel, diciendo: así cuando llegue a ti estas cartas, sabe de ellos que envío a ti mi siervo Naamán, que para que lo sanes de su lepra. Y luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí y sane a un hombre de la lepra. Considero ahora verdad cómo busca ocasión contra mí. Aquí hay algo muy importante. Aquí estamos hablando de un general, dice aquí, de un general que se llamaba Naamán. Pero nos damos cuenta que, como dice el tema, ¿verdad?, limpio con la obediencia de Dios. Pero nosotros podemos decir, Naamán en realidad era obediente, pero a su rey de Siria, pero no era obediente a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios que está sentado en el trono. Nos damos cuenta que este hombre, dice este hombre, ejército del rey de Siria, varón grande delante de su Señor, tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Entonces damos a entender que era un hombre valeroso, un hombre, temido, un hombre como un gran guerrero de ese país. Pero nos damos cuenta que en ocasiones así nosotros estamos en nuestra vida, ¿verdad? Que podemos dar a entender que nada me hace falta, todo lo tengo porque yo me he sacrificado por lo que yo tengo. Pero tenemos una autoestima sobre el yo. Naamán era un hombre orgulloso. Nos damos cuenta entonces por qué decimos nosotros, pero entonces ¿por qué limpio con la obediencia de Dios, verdad? ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que este hombre tenía que entender que en realidad, ¿verdad?, había un Dios todopoderoso que lo iba a sanar. Así como te puede sanar a ti o como me puede sanar a mí. Pero vemos aquí que este hombre tenía mucho orgullo. ¿Por qué? Porque era un soldado muy temeroso. Y ese mismo orgullo que tú y yo a veces en muchas ocasiones nos puede atacar de diferentes formas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con ese orgullo, con esa rabia o con ese enojo? Entonces nosotros lo que hacemos es alejarnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no obra cuando realmente nosotros tenemos ese orgullo, ese celo en nuestro corazón. Este varón así era. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que él tenía muchos reconocimientos. Pero cuando dice la palabra pero ¿cuál es tu lepra que tienes hoy en día o puedo tener yo? Aquí la palabra dice que nuestra lepra puede ser un cáncer, una enfermedad terminal, o qué te puedo decir yo, un cáncer, una enfermedad terminal o una ansiedad o cualquier otra enfermedad que tú tengas. Pero cuando Dios quiere hacer el milagro, pero mientras que nosotros tengamos ese orgullo, ese celo, ese odio, nuestro Señor no va a obrar en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, siendo aún así este hombre reconocido, ¿verdad?, pero no reconocido ante la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quería hacer el milagro en él, pero él no se dejaba por ese orgullo. Así a veces te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Dios quiere obrar en nuestra vida, pero nosotros con ese celo, con ese odio, con esa enfermedad que nosotros decimos, no, si Dios me quisiera usar a mí grandemente, yo tengo esta enfermedad, ¿cómo voy a salir con esta enfermedad? Mira, si nos damos cuenta que este hombre dice que era valiente, temeroso y un gran guerrero, pero tenía lepra. A veces dicen de que esa enfermedad era una enfermedad terminal que te iba matando poco a poco. Así es esa enfermedad que tú y yo podemos tener, que podemos decir, pero es que nuestro Señor no me puede usar así. Claro que sí, pero ¿qué es lo que nuestro Señor tiene que trabajar en nosotros? ¿Por qué? Para que nosotros vayamos soltando todo eso que a nosotros nos aparta de la presencia de Dios, o para que llegue ese milagro en nuestra vida. Mira lo que sigue diciendo aquí. Y salió pues
él llevando consigo 10,000 talentos de plata. A veces aquí nos ponemos a pensar, ¿él qué pensó? ¿Que iba a ir a comprar su milagro? No hay dinero en este mundo que pueda comprar el milagro que Dios quiere hacer en tu vida. Si tú abres tu corazón, Dios te lo da gratis. Dice que el amor de Dios no se compra. El amor de Dios no se merece. El amor de Dios es un regalo que Él nos da. Así como ese regalo que Él nos da, también te puede dar ese milagro, te puede dar la salvación. ¿Por qué? Porque fíjate que en la Biblia hay algo muy interesante. Dios te creó a ti y me creó a mí a su imagen y semejanza. Pero hay algo muy importante, que Dios no fue vanidoso, no fue orgulloso, no fue envidioso. ¿Por qué? Porque dice de que Él, a ti y a mí, me dio algo que se llama libre albedrío. ¿Qué es? Yo decido estar con Él o yo decido apartarme de Él. ¿Te das cuenta que Dios en su infinito amor te ama a ti, me ama a mí? Él quiere sanar todas esas enfermedades que nosotros a veces tenemos o que el enemigo haya puesto para que nosotros pongamos en mal el nombre de Dios. Así era este hombre, pero este hombre dice que era orgulloso todavía aún así con su enfermedad. Hay mucha gente, hermanos, hoy en día que tienen una enfermedad terminal y a veces, hermano, uno le llega, no, pero es que con aquella arrogancia. Entonces yo digo, endurecido ese corazón y con esa enfermedad, en vez de decir, bueno, comparezco que en realidad las cosas vienen por una consecuencia, y decir, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho, perdóname por haber recibido esta enfermedad por lo que yo hice. Pero este hombre que, aquí podemos hablar de que en realidad este hombre era un enemigo de Israel. Pero si nos damos cuenta, ¿hacia dónde va a buscar su milagro? A Israel, a la tierra prometida. Pero nos damos cuenta que el hombre, ¿qué es lo primero que dice? Empieza a llevar lo mejor que él tiene. Por eso te digo, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata, ni todo va a darte tu milagro, sino que lo que va a darte tu milagro es abrir tu corazón. Abrir a tu corazón, tu mente. Como dice, si amas a Dios, lo tienes que amar con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos, hermanos, le pertenece a Dios. Todo, hasta nuestra vida, nuestra alma, todo. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que despojar de las cosas que nos apartan de la presencia de Dios y recibirlo a Él y vivir lo mejor que se pueda. Así como este hombre diría este hombre, bueno, me voy a llevar todo este oro, plata, vestidos y le voy a dar realmente al profeta y bueno, que ahí me va a hacer el milagro y ya estuvo. Pero la arrogancia y la altivez siempre estaba con él. Y mira lo que sigue diciendo en el 6. Y tomó también cartas para el rey. Eso ya lo leímos. Mira lo que dice el 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Véngame ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mira lo que dice el 9. Y vino Naamán. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Dice, mira, aquí viene lo más importante. Mira lo que dice el 10. Y dice el 10, entonces Eliseo envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Y mire lo que dice el 11. Pero nos vamos a quedar aquí en el 10. ¿Qué es lo que Eliseo le manda a decir con el criado? Dile, yo sé de que allá afuera está el soldado, el general o como lo quieras. ¿Por qué? Porque el profeta de Dios ya había recibido la palabra de nuestro Señor para hacer el milagro. Pero ¿qué es lo que viene aquí? Manda al criado para ver si él tal vez manda, o así como nuestro Señor puede mandar a otra persona para ver si nosotros en realidad cambiamos esa arrogancia, ese temperamento que nosotros tenemos. ¿Y qué fue lo que le dijo el criado? Dice el profeta que hagas esto, que hagas aquello y lávate en el Jordán 7 veces y serás restaurado. Profeta de Dios, palabra de Dios. Ah, no, pero imagínate que él que dijo, no, eso no es así. Entonces, ¿qué? Nos damos cuenta que este hombre no cambiaba aún así. Después de que querer su sanidad, querer su liberación, querer ser limpio y querer ser restaurado.
En muchas ocasiones nosotros a veces no queremos a las buenas, sino queremos realmente a las malas. ¿Cómo así que a las malas? Porque no obedecemos la voz de Dios. Queremos siempre las cosas que lleguen duras a nuestra vida, cuando nosotros en realidad las podemos hacer suaves, sutil, como nuestro Señor manda. Y mira lo que dice el 11. Dice, y Naamán se fue, mira, se fue enojado. He aquí, yo para mí saldría luego, y él estando de pie invocara el nombre de Jehová su Dios. Imagínate, su Dios. Él no creía en nuestro Señor, dice, y alzara su mano y tocara el lugar y sanaría de la lepra. Es el 12. Y dice, mira, aquí viene la arrogancia y, como te digo, la altivez. Mira, este hombre necesitaba el milagro, pero aún así necesitaba sacar todo eso. Y dice, Habana y Farfax, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavas en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Imagínate, y se volvió y se fue enojado. Entonces, cuando nosotros nos dice nuestro Señor, ve en ese riachuelo, en esa posita, ¿qué impide para que, como dice la palabra, para que nosotros seamos limpios, para que nosotros seamos bautizados? O no, pero él aún así, dándole la palabra, el profeta, palabra de Dios, todavía quería en donde él quería. Ahí nos damos cuenta nosotros que también en muchas ocasiones Dios usa a mucha gente. Le dice, mira varón de guerra, o mira varón, o mira sierva de Dios. Si tú hicieres como nuestro Señor dice, ¿verdad? Que abras tu corazón, que saques toda esa altivez, que saques todo ese odio, que saques todo ese rencor, nuestro Señor te sanaría. Imagínate, ¿qué está diciendo nuestro Señor ahí? Sacando impurezas de nuestra vida, de nuestro corazón, para que Él more en nuestro corazón. Y ya no haya más todo eso, sino que esa impureza que la vuelva, ¿qué? En gozo. Ese odio que la vuelva en amor. Ese rencor que lo vuelva en paz. Pero nos damos cuenta que a veces no queremos así. Sino que aquí nos damos cuenta que el Naamán, el siervo, decía, yo pensé, como todos nosotros a veces queremos de que, oh, si solo oren y ya fuimos restaurados y sanados. No, ¿por qué? Porque a la larga, ¿qué? Recibimos el milagro, para Dios no hay nada imposible. Podemos recibir el milagro, pero a la vuelta de la esquina volvemos a ser las mismas personas o peores. A pesar aún así que ya recibimos ese gran milagro de Dios. Hay algo muy importante, mira lo que sigue diciendo aquí. Y dice, y serás limpio, y se volvió y se fue enojado. El 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, imagínate, mira a sus criados cómo lo trataban a este gran guerrero. Dice, y sus criados hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. Cuanto más diciendo, lávate y serás limpio. El 14 dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra el varón de Dios, y su carne volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios fue dada, la palabra de Dios fue recibida, pero a la vez fue rechazada? Pero ahora yo te digo algo. Fue rechazada por Naamán, pero recibida por los criados. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, los criados le dicen, Padre mío, imagínate, para tratar a alguien así, es porque realmente le tienes un gran respeto y una gran honra. Padre mío, si el profeta no te dijera gran cosa, no la harías. Y ahora que te está diciendo una cosa tan fácil que la puedes hacer tú y la puedo hacer yo, para que esa enfermedad en el nombre de Cristo Jesús sea desechada y sea quitada de tu vida. Y ahí fue donde entendió Naamán. El amor de Dios entró en el corazón de Naamán. ¿Y qué fue lo que este hombre recibió, hermanos? Su sanidad. Quedó limpio, como la palabra fue clara y dicha. Cuando nosotros creemos la palabra hace ese efecto. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, hay dos tipos de obediencia. ¿Cómo así, hermano? Hay dos tipos de obediencia. Claro, imagínate que Naamán
a la última obedeció y fue sano. Ahora vamos a leer algo muy importante que está en Mateo 8:5. Mira, casi todos los textos congenian también. 8:5. Mira lo que dice aquí. Después de que hubo terminado todas las palabras del pueblo, le oían, entró a Capernaum. El 2. Y el siervo de un centurión, a quien él quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, y le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. El 4. Y ellos, dice, vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: ¿es digno de que le concedas esto? Y el 5 dice: porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Imagínate, y nos edificó una sinagoga. El 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciendo: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. El 7. Por lo que ni aún me estuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será salvo. El 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y él viene, y a mi siervo: haz esto. Mira las dos diferencias de la obediencia. El centurión estaba diciendo que él era hombre bajo ¿qué? Autoridad. Cuando uno está bajo la autoridad de Dios, uno es obediente. Así es como tú y yo tenemos que estar. Si te das cuenta, en las dos fases de la obediencia, Naamán era un hombre altivo, un hombre soberbio, un hombre malo. Pero nuestro Señor le suelta aún así la palabra y le dice: ve, lávate 7 veces. A este varón, al centurión le dice, el centurión lleno de fe le dice: solo di la palabra a nuestro Señor, porque no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué? Por las cosas tal vez que él había hecho, pero damos cuenta que el centurión había hecho como quien dice, bueno, ofrendas, ¿verdad? De que era bueno, había construido una iglesia, una sinagoga, como le llamaban anteriormente. Pero nos damos cuenta que un hombre era obediente y un hombre era digno de recibir el milagro que nuestro Señor hizo con el criado. ¿El otro era digno de recibir ese milagro? No. Vemos las dos diferencias. Cuando realmente alguien es obediente, recibe su milagro inmediatamente. El otro hombre tuvo que pasar de aquello, no, con la altivez y todo. Pero ¿sabes? Hay algo muy importante que te quiero comentar ahora sobre la vida regresemos con la vida de Naamán. Nos damos cuenta que, si tú te das cuenta, él se sumergió 7 veces para ser limpio. En esas 7 veces que Naamán se pudo ver sumergido en el río Jordán, perdió la altivez, perdió el orgullo, perdió el celo, perdió la ira, perdió el enojo, perdió el desamor, perdió el rencor. Si tú te das cuenta, no fue sano solo de su lepra, fue sano de todo el rencor y el odio y todo lo que tenía en su corazón. Como tú y yo, a veces nosotros decimos: queremos un milagro, pero el milagro rebota en nosotros. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay altivez en nosotros, hay desobediencia en nosotros, hay aquello que realmente no nos deja acercarnos al milagro. Aquí está el milagro, yo lo puedo tomar y agarrar, pero si no soy obediente, ese milagro yo lo miro más lejos y hago a pensar que nunca lo voy a alcanzar. Cuando el centurión dijo: solo di la palabra. ¿Ven las dos diferencias? Solo di la palabra, dijo el centurión. Y al otro se le fue dada la palabra y la rechazó. Pero el amor de Dios es infinito, que entró en los siervos de él y le dijeran: Señor mío. Pero aquí hay algo muy importante que te quiero decir. Si damos cuenta, el centurión y Naamán, los dos fueron que oyeron la palabra de Dios.
El centurión oyó hablar de Jesús. Naamán oyó hablar de Eliseo. Entonces, ¿qué nos damos a entender aquí? Que el evangelio es el amor y la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para que tú y yo nos acerquemos más a Él, para que tú y yo no nos desapartemos de Él, para que tú y yo seamos obedientes en todo momento. ¿Cuál de esas dos obediencias quieres para que nuestro Señor hoy en día te limpie de tu lepra? A pesar de que no puedas tener esa enfermedad, pero ¿cuál es tu lepra? La que no te deja acercar a Dios. Puede ser ese cáncer terminal, puede ser esa ansiedad que tienes, o puede ser cualquier otra enfermedad que tú sabes que ya no puedes salir de eso, o puede ser aquel odio, o puede ser aquel rencor, o puede ser todo aquello que te aparta de la presencia de Dios, que este hombre no quería su milagro. Así nosotros nos alejamos más de la presencia de Dios cuando realmente tenemos que estarlo más cerca, como era el centurión. Nosotros cuando queramos un milagro y estemos en la obediencia de Dios, solo saben qué vamos a decir, hermano. Padre de la gloria, solo di la palabra y yo voy a ser sano. Padre de la gloria, yo escucharé tu palabra y yo voy a ser sano. Padre de la gloria, yo voy a leer y voy a escudriñar tu palabra, Señor, y voy a creer en tus milagros, pues digo, que hiciste en aquellos tiempos y los haces ahora y los seguirás haciendo. En eso es lo que yo voy a creer y voy a ser obediente a tu palabra. Cuando yo camine, diré la palabra, recibiré la palabra. Cuando tú recibes la palabra de Dios, tú también tiras la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Ahí hay dos obediencias diferentes. Una sacrificada. ¿Por qué sacrificada? Porque Naamán la rechazó. El centurión la agarró y dijo, Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Pero hay algo muy importante en nosotros, que nosotros tenemos que despojarnos de grandes cosas. ¿Por qué? Aquí Naamán nos damos cuenta que llevó oro, llevó plata. Te vuelvo a repetir, ni todo el oro del mundo, ni toda la plata del mundo podrá hacer y llegar a hacer tu milagro como Dios dice que en esta hermosa noche, en este hermoso momento, te puede dar tu milagro si tú eres obediente. Si tú dices, Señor, yo me voy a sumergir 7 veces más en tu presencia. Y yo voy a ser sano, yo voy a ser limpio, esa enfermedad se va a ir, se va a calcinar en el nombre de Cristo Jesús, yo voy a ser fuerte. ¿Por qué, Padre? Porque tu palabra dice que tú me has dado un espíritu de valentía, no de cobardía. Cuando nosotros venimos a hacer lo malo, ahí sí tenemos un espíritu de valentía. No, somos cobardes también. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir qué es lo que en realidad nosotros queremos. ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro Señor haga ese milagro en nosotros? Amén. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber nosotros, qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que en realidad queremos que nuestro Señor haga en nuestra vida. Autoconocimiento, ¿por qué Dios decidió sanar a Naamán? El sirio, después de todo lo que Jesús señaló, había dicho, personas necesitadas, más personas necesitadas cerca de casa. Entonces, ¿por qué eligió a este tipo de hombre, siendo él un gentil de quien tener misericordia? Dios ciertamente, fíjate, mira, Dios ciertamente ama a algunas personas extrañas. No, él no es así. Sabemos que Dios ama a los pobres, ya ama a los pobres y a los humildes. Pero Naamán era rico e importante. Sabemos que Dios ama a los mansos, pero Naamán era orgulloso, arrogante y poderoso. Sabemos que Dios ama a su pueblo de pacto, de Israel. Pero Naamán era sirio, enemigo de Israel. Entonces, ¿por qué Dios sanó a este hombre? Creo que fue para enseñarnos algo importante sobre la gracia de Dios y decir, está disponible para todos, incluso para aquellos que pensamos que no lo merecemos. Incluso podría estar disponible para alguien como tú y como yo, pero también era leproso y decía la Biblia, y dice la Biblia, y los datos adicionales lo cambia todo en Naamán. Padecía de enfermedad más temida
del mundo, del antiguo, de una enfermedad, dice, que respetaba su prominencia y fama, dice. Ni toda la fuerza de Naamán, ni todo su valor, ni todas sus victorias, ni todo su dinero pudieron salvarlo de la lepra. Naamán había llevado consigo un gran tesoro a Israel para pagar su curación, oro y plata y vestidos de fiesta, pero ni todo el oro del mundo, como yo te decía, podrán comprar el milagro que Dios quiere regalarte gratis. Solo tenemos que abrir nuestro corazón. Podemos pagar por la limpieza del pecado. De hecho, Dios quiere algo más precioso que con eso quiere que vayamos con eso quiere que vayamos a Él, que nos humillemos, que aceptemos su amor. Naamán no pudo hacer eso en Siria, lo encontró allá en Israel. Así es como yo te digo, a veces nosotros decimos, bueno, nos venimos de un país para otro y nuestro Señor sigue dándonos la gloria, sigue dándonos mucha honra. ¿Por qué? Cuando nosotros somos fieles, cuando nosotros le obedecemos a Dios, Dios está con nosotros. Dios no nos va a abandonar nunca. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es ser obedientes, como dice la palabra. Entonces, hermano mío, en esta hermosa noche, en este hermoso momento, decide cuál de esas dos obediencias quieres tener. La del centurión o la de Naamán. Naamán nos da un gran mensaje aquí para que nosotros nos concentremos bien en el tema. ¿Por qué? Naamán tenía dinero, dice que era muy rico este hombre. Tenía amistades de alto prestigio. Mucha gente hoy así. Pueden tener dinero, amistades de mucho prestigio, pero están enfermos. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a los sacerdotes, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera blancos, pero por dentro están podridos. Y yo no quiero ser ninguna de esas dos personas. Yo quiero estar limpio cuando nuestro Señor Jesucristo venga por su pueblo. Así de que, hermanos, pongámonos la mano en nuestro corazón y espero que este tema haya sido de reflexión para tu vida. Digámosle, Padre de la gloria, aquí estoy yo, Señor. Padre de la gloria, yo quiero sacarme toda esa altivez, todo ese odio, todo ese rencor, Señor. Yo quiero ser limpio, Padre de la gloria. Quiero despojar todo lo que el enemigo puso en mí, pero quiero tener todos los frutos del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor limpie ese odio, lo quiero convertir en amor. Cuando nuestro Señor quite toda tristeza, quiero tener alegría para seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Pero tienes que hacerlo de corazón. Nosotros nos tenemos que sumergir en las aguas de Cristo Jesús para ser limpiados de toda enfermedad que el enemigo haya puesto en nosotros, para que llegue la sanidad y seamos limpios. No importa cuál sea el Jordán, el que Dios te ha mandado en el río que te laves. Pero sumérgete en esta hermosa noche y sé limpio. Porque nuestro Señor va a desarraigar todo aquello que el enemigo haya puesto y va a poner en ti paz, gozo, paciencia, benignidad. Son los frutos del Espíritu Santo y eso es lo que nosotros queremos hoy en día. ¿Por qué? Porque se oyen muchas cosas ahora en estos tiempos que estamos viviendo. Así de que sigamos adelante confiando en Dios y siendo obedientes para Cristo Jesús. Hermano, si en esta hermosa noche este tema te ha tocado tu corazón, levanta tus manos. Vamos a orar, hermanos, por todas aquellas personas que quieren reconciliar y aceptar a nuestro Señor. Esta es la noche, este es el momento preciso. Damos gracias a nuestro Señor, Padre de la gloria. Estamos aquí presentes, Señor, que tú nos has bendecido este hermoso tiempo, Padre. Padre, límpianos, sánanos, Señor. Purifícanos, Padre de la gloria. Porque yo sé, Padre, que seamos limpiados y purificados para servirte, para alabarte y exaltar tu nombre, Señor. Padre, a esas hermosas personas que están viendo este video, Señor, toca su corazón, Señor. Saca todo aquello lo que el enemigo haya puesto, Padre. Deséchalo, calcínalo, Padre. Cualquier enfermedad, Señor, que sea, Padre. Y tú, Padre, pon tu mano en su corazón, Señor, para que sea limpio, sanado, Señor, en este hermoso momento, Padre. Padre, a todos nuestros hermanos que se quieran reconciliar y aceptar a nuestro Señor, aquí estamos nosotros, Señor, para orar por esas personas, Señor. Padre, te damos gracias, Señor,
Padre, nosotros queremos, Padre, que tú seas nuestro Señor, como siempre lo has hecho, Padre. Perdona nuestros pecados, Padre de la gloria, nuestras faltas, Señor, porque a diario, Señor, nosotros pecamos, Señor. Que seas tú, Padre de la gloria, abriendo nuestra boca a través de tus palabras, Señor, y que no hablemos nosotros, Padre. Sácanos ese odio, Señor. Sácanos todo aquello que nos aparta de tu presencia, Señor. Queremos estar más cerca de ti, Padre de la gloria. Así que, Padre, nos arrepentimos, Señor, de todo lo que hemos hecho, de nuestros pecados, Padre. Perdónanos, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y acéptanos como tus hijos, Padre. Nosotros te vamos a estar como nuestro Padre celestial, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, porque sin ti, Señor, nosotros no valemos nada, Padre. Gracias, Señor, por pagar en la cruz del Calvario por mis pecados, Señor, por mis dolencias, por mis enfermedades, Señor. Señor, y prometemos ser fieles, Señor, prometemos ser obedientes, Padre, para recibir ese milagro y para recibir esa sanidad que nosotros queremos en nuestro interior, Señor. Te damos honra y gloria, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Hermanos, si tienen alguna petición, escríbanla. Nosotros estaremos orando con mi esposa por cada petición que ustedes hagan, hermanos. Bendiciones, hermanos, que Dios me los bendiga grandemente y gracias por estar en este hermoso momento, por ese conectado en este dispositivo. Yo sé que esta palabra es de gran bendición para su vida. Amén y gloria a Dios, hermanos. Que Dios me los bendiga abundantemente. Bendiciones.